Vamos a hablar acá un poquito de cómo es el desgaste del que estamos hablando, que obviamente está inducido eh, por la fricción o por los distintos mecanismos que tienen que ver con la contaminación. Por un lado tenemos el desgaste abrasivo. El desgaste abrasivo tiene que ver con las partículas que se mueven y que están, por ejemplo, entrando en la zona de contacto entre un elemento rodante de un rodamiento y la pista de rodadura. Esto es lo que produce el desgaste debido a la abrasión, ¿no? Consideremos que las partículas metálicas son abrasivas, eh, actuando en una corriente fluida y bajo la presión de elementos que entran en contacto con ellas. Otro mecanismo de desgaste es el desgaste erosivo. El desgaste erosivo, bueno, no se da tanto en los aceites de lubricación porque los aceites de lubricación generalmente circulan a baja velocidad. Sí se da, porque en caso contrario al abrasivo, en el erosivo, las partículas necesitan gran velocidad para impactar. ¿En dónde existe gran velocidad? Bueno, en los aceites de regulación, sistemas hidráulicos que trabajan con altas presiones y tienen zonas de orificios calibrados muy chicos, de manera que hay aceleraciones de las partículas que hay que producen una gran velocidad, con lo cual el efecto erosivo es mucho más notorio en estos casos. Sobre todo en los sistemas hidráulicos de piezas estáticas y móviles que generalmente llevan un retén o algún tipo de junta o sello. eh, bueno, este efecto erosivo es mucho más dañino que cuando actúa sobre las superficies metálicas. El desgaste adhesivo, que es cuando ocurre un contacto metal-metal, por ejemplo, si hay desgaste abrasivo y se desprenden partículas metálicas y un elemento de rodadura pasa sobre ella y la incluye por presión en la pista de rodadura, ahí tenemos un fenómeno de adhesión. El fenómeno de adhesión lo que hace es incluir esa partícula en la pista de rodadura de manera que genera un punto de concentración de tensiones, que con el tiempo va a producir la rotura del metal en esa zona, y así es como por adhesión en el futuro aparece la generación de más partículas contaminantes debido a los problemas de la fatiga, ¿no? O sea, fíjense cómo en realidad los mecanismos de desgaste están todos relacionados entre sí, ¿no? Uno aparece y provoca al otro. Bueno, el desgaste por fatiga eh, tiene que ver por el impacto sucesivo en el caso de las partículas de erosión, o bien en estas inclusiones forzosas a presión que ocurren en los desgastes abrasivos, y la liberación posterior de partículas debido al desprendimiento por concentración de tensiones. Y después está el desgaste corrosivo, que tiene que ver con digamos, el ingreso de agua o de determinados químicos dentro del aceite. El agua dentro del aceite es en cualquier planta donde el proceso implique vapor, por ejemplo, una central de generación, la industria papelera. eh, en esos lugares hay vapor presente, hay humedad en el ambiente, y esto, así como decíamos que los tambores respiraban y metían contaminantes sólidos, en este caso los cárters, digamos, las cajas portarrodamiento y demás, lo que hacen es incluir, permitir el ingreso de estas gotitas de agua, que es la humedad ambiente, de manera que también los aceites se pueden contaminar con agua. O sea que tenemos por un lado los contaminantes sólidos y por otro lado los contaminantes líquidos, que puede ser el agua. Hay contaminantes gaseosos también, por ejemplo en los ciclos frigoríficos. Muchas veces pasa el gas propio del ciclo a través del pistón y del cilindro y pasa al cárter, donde se incluye y contamina y puede generar inclusive corrosión, depende de qué se trate el gas, en otras partes del equipo. En este esquema pueden ver algo que les dije hace un rato en otra presentación anterior,
de que las partículas grandes mucho no me preocupan porque son partículas que no pueden entrar en los huelgos que se dan entre las partes móviles y las partes fijas. Las partículas muy pequeñas tampoco me interesan mucho porque por la corriente de la lubricación tienden a pasar de largo sin generar ningún daño. Las que sí me interesan son aquellas partículas que son del orden de las holguras de que se trata. Y este es el secreto de precisamente de el desgaste, sobre todo el desgaste abrasivo. En cuanto a desgaste abrasivo y algo también erosivo, es fácil verlo cuando uno ingresa a una planta donde hay sistemas hidráulicos, por ejemplo, y uno ve imágenes como estas que vemos acá, un tanque donde se ve corrosión por el fluido hidráulico en la parte superior y esa corrosión es debido a charcos de ese aceite que está, digamos, por todos lados pierde. Bueno, esto está hablando de un efecto erosivo, abrasivo también, sobre todo erosivo en lo que son los sellos. O sea, cada vez que uno ve un sello, un retén de algún actuador hidráulico que está perdiendo aceite, es producto no del desgaste por el uso, sino del uso sumado a la erosión producida por las partículas metálicas que están incluidas en el aceite. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de holguras, por ejemplo, una bomba de engranajes, entre los engranajes y la caja tiene unas más o menos entre medio micrón y 5 micrones, depende de la ejecución. Una bomba de paletas, generalmente son paletas de algún compuesto no metálico. Digamos, lateralmente la paleta puede tener entre 5 y 13 micrones de holgura, de luz, mientras que entre las paletas y la carcasa hay de medio a un micrón. Una bomba de pistón, estamos hablando de un circuito hidráulico, tiene huelgos dinámicos que van de 5 a 40 micrones, y entre asiento y cilindro, que es lo que más nos preocupa a veces, entre medio y 5 micrones. Se dan cuenta que el tamaño de partículas que se selecciona y se controla tiene que ver con los tamaños de partículas que uno puede encontrar en la industria. Lo mismo ocurre con recién hablábamos del desgaste que ocurre en los sellos debido a en los cilindros hidráulicos, en esta zona. Desgaste erosivo, fíjense, ven, aquí tienen por ejemplo qué es lo que pasa con un fluido a alta velocidad que arrastra partículas metálicas. Esas partículas metálicas son proyectiles que a la velocidad que circulan pueden dañar este tipo de componentes en sus ángulos rectos. Son zonas de concentración de tensiones y son zonas donde el fluido no alcanza a recorrer, a ser guiado, sino que impacta en esta zona y tanto impacta hasta que al final lo rompe y desprende una nueva partícula metálica que se va a ir incorporando a las partículas ya existentes. Ese es el fenómeno de la erosión que, bueno, que yo quería, digamos, que traté de explicar en forma anteriormente, ¿no? Acá tienen otras holguras, por ejemplo, en una servoválvula de 1 a 4 micrones, válvulas proporcionales de 1 a 6, válvula direccional de 2 a 8 micrones. Esos son los tamaños de partículas que más me interesan eliminar y que más me interesa remover a través del filtrado, ¿no? Fíjense acá, tenemos una válvula direccional, habla de una tolerancia radial de 8 micrones. O sea que a mí tendrían que interesarme las partículas que están más o menos en ese orden. Cuando yo tengo partículas en este tipo de válvulas, hay una fuerza, se llama fuerza de agarrotamiento, que es la fuerza con la cual el aceite contaminado hace que yo tenga que generar mayor potencia, mayor fuerza para poder actuar la válvula. De esta manera, esa fuerza de agarrotamiento que está representada acá, ¿sí?, en función del tiempo entre ciclos, o sea, cuanto más pausados son los ciclos, me voy hacia la derecha, fíjense que un aceite contaminado con partículas de 0 a 5 micrones me produce una pequeña fuerza de agarrotamiento. No hay gran variación, inclusive entre ciclos rápidos y ciclos lentos. ¿Esto por qué? Y bueno, porque como dice acá,
la tolerancia radial es de 8 micrones. O sea que partículas más chicas como estas van a pasar de largo y no van a generar esa adhesión que va a producir la fuerza de agarrotamiento. Ya no pasa lo mismo cuando vamos a partículas mayores. Fíjense que con partículas que son más grandes que 30 micrones, tenemos ya digamos, que se eleva la fuerza de agarrotamiento de una manera muy importante, inclusive hacia los ciclos más lentos, pero así todo no es tan nociva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 8 micrones y la mayor parte de estas partículas no van a ingresar en la holgura. Lo que sí ocurre es que si tenemos partículas de 30 micrones o más, seguro que tenemos partículas de 8, de 10, de 15. Ya cuando trabajamos con partículas que no pasan de los 10 micrones, ahí es donde tenemos las mayores fuerzas de agarrotamiento. Porque estamos trabajando con partículas que sí son propensas a ingresar en esta tolerancia, en esta holgura radial que está definida en este gráfico. Bueno, acá tienen cómo se forma la adhesión cuando hay contacto metal-metal. Esto puede ser por una pérdida en la viscosidad del aceite, y en algún momento, debido a la carga, las partículas se desprenden como se ve ahí en la y después, bueno, esa partícula que se desprende y queda atrapada genera una zona de concentración de tensiones, de manera que aparece una meseta que va progresando, va progresando, generando una hendidura y la proyección de un montón de partículas generadas internamente a la corriente del aceite. Aquí tienen, hablando de rodamientos, más o menos en rodamientos de montaje habitual, podemos estar hablando de 5 micrones en el radio de tolerancias de fabricación. También son elementos muy susceptibles de producir desgaste con partículas de pequeño micronaje. Y bueno, y acá me interesa que acá vean esto. Son pistas de rodamiento. Acá tienen una pista que estas marcas que están acá son de partículas que han caído en esta zona, han sido pisadas por los elementos de rodadura y han generado esta deformación en el material, con lo cual este cráter es un punto de concentración de tensiones. Y aquí tienen algunas tolerancias habituales de los rodamientos. Rodamiento de rodillo, de 0,1 micrón a 1 micrón. En cojinetes, estamos hablando de cojinetes de fricción. Bueno, esto está en función del diámetro del eje, pero puede estar entre medio micrón y 100. Rodamientos hidrostáticos y los engranajes, que también es otro elemento que nos puede interesar, de 0,1 a 1. O sea que la tolerancia en rodamientos de rodillo y engranajes es similar, porque bueno, en ambos trabajamos por rodadura y la película de aceite es fundamental para poder soportar las cargas de la transmisión.